Henry. ¡Bravo! ¿Cómo andan? ¡Bravo! ¿Todo bien, chiquilines? Nos quedamos con tanta ganas de charlar el otro día, de tantas cosas que dijimos, vamos a llamar otra vez. Buenazo. La gente lo pedía. y Acá todo. estamos a las órdenes, entonces. Nos quedamos con dos cosas. Con dos cosas. Una con la respuesta tuya que me diste cuando te pregunté, ¿el hombre llegó a la luna? Y la otra es, ¿hay extraterrestres entre nosotros? Claro, bueno, hoy justamente vamos a tratar de comentar un poco acerca de esto, ¿no? El tema de los extraterrestres no mucho se conoce. En realidad se conoce básicamente por lo que son los contactados, ¿no? Hay personas que afirman tener contactos y que los mantienen supuestamente y que ellos son los que difunden más. Pero hoy vamos a ver algunas cosas, algunos casos de personas que no tenían nada que ver con el contacto, muchos de ellos muy preparados, pero que de cierta manera tuvieron una experiencia de la más fuerte, ¿sí? Varias personalidades. Vamos a comentar hoy desde un ministro que afirma que hay 80 razas visitándonos y que se pueden cruzar entre nosotros. Wow. Y 80 también razas. 80 razas habrían hecho contacto con nosotros y algunos de ellos estarían entre Estamos, pará, nosotros. ¿pero qué estamos hablando? 80 planetas. No, razas. 80 tipos de extraterrestres. extraterrestres. Ah, mirá. Y hasta vamos a comentar también un supuesto una batalla acá, prácticamente en los subsuelos de Estados Unidos entre ¿En los los norteamericanos y los extraterrestres. ¿sí? No, yo lo que quiero decir es que viste que a veces vos decís, están hablando de extraterrestres. Yo, no te lo tomes tan a la ligera. No. Digo, porque si hay pruebas, ya hay pruebas, ya hay avistamientos, ya hay cosas. Pueden, a ver, esto que banalizamos muchísimas veces, muchas veces se banaliza, puede estar incidiendo en nuestra vida, en las decisiones que toman los países más grosos, en muchas cosas, ¿no? Exactamente, me gusta esa lectura porque es un poco lo que quieren afirmar algunas personas que han tenido este tipo de experiencias. Hay gente que le conviene que se banalice. Claro. Por eso, esa es un poco la idea de algunos que quieren despertar un poco a este tema, ¿no? Y justamente no banalizarnos. Mira, lo primero que queremos comentar es un ingeniero, geólogo, Phil Schneider, quien en el año 95 y 96 empezó a dar una serie de notas y conferencias contando su experiencia. Él cuenta que en el año 79 fue contratado, él trabajaba con los militares norteamericanos, él cuenta que en el año 79 fue contratado para hacer una serie de túneles en una base en Estados Unidos, ¿no? En la base de Dulce, en Nuevo México. Y que cuenta que en ese episodio, en cierto momento estaban haciendo una construcción que llevaba varios niveles hacia abajo, que en una serie de tubos se encontró sorpresivamente con un hecho que no se va a olvidar más, que no se iba a olvidar más. Hoy ya está fallecido, después les cuento por qué. Él cuenta que le llamaba la atención que estaban presentes en las construcciones lo que se conoce como los boinas negras, que son una fuerza muy especial de Estados Unidos, ¿no? Que no siempre están solamente para operaciones especiales. Le llamó la atención que estaban, los ¿no? tipos estaban ahí. Estaban ahí, sí, y de hecho lo acompañaban cuando bajaba a ciertos niveles. Bueno, en cierto momento desciende a uno de los túneles y se encuentra con un escenario que estaban disparándose estos integrantes de estas fuerzas especiales con una raza de seres que él notó inmediatamente que eran extraterrestres por el tipo de morfología que tenían, que él cuenta que eran como largos, altos, más altos que los humanos, muy flacos, muy delgados, pero que tenían una especie de caja que ellos utilizaban como arma. Él describió o especuló que era una especie de plasma que emitían. De hecho, según lo que cuentan esas conferencias, murieron todos. Él se salvó con 2 integrantes nomás que pudieron subir a tiempo, pero sin embargo... Los extraterrestres ganaron. ¿O murieron todos? En esa batalla parece que sí. Wow. No está muy claro después qué es lo que sucedió, y ahora te cuento por qué. Pero él cuenta que una de esas armas lo afectó, de hecho perdió 3 dedos, y tenía una serie de heridas que le habían atravesado parte de las costillas, se le habían separado las costillas inclusive,
Y en el momento de dar las conferencias, él mostraba sus análisis, sus estudios médicos, en donde mostraba el daño que tenía y que eso, inclusive la radiación de ese tipo de arma, le había generado cáncer. En ese momento tenía cáncer. Él cuenta que todo lo que sucedió ahí, él dudó mucho en contarlo, ¿no? Obviamente pasó en ese año 79 y lo estaba contando en el año 95-96. Claro, pasó años. Sí. Años. Y él empieza una serie de conferencias y de notas, pero ustedes saben que yo, al dedicarme a esto, tuve que especializarme en lo que es la lectura gestual y corporal, ¿no? Y yo analizando un poco los videos de él, hay cosas que no cierran en este sentido. Él, a pesar de estar contando lo que estaba contando, en muchos momentos decía, no sé cuánto tiempo más voy a aguantar el silencio. Sin embargo, estaba contando lo que estaba contando. Entonces le quedaban cosas por contar. Seguramente pasaban algunas cosas más. De hecho, él, cuando decía eso, se quedaba como reflexionando. No sé. Claro, midiendo más? capaz ¿Lo que digo, contar no y lo que digo? no. Capaz que tiene que ver con que lo silenciaron, ¿no? Bueno. Y se trataba más de eso, o sea, ¿cuánto me van a hacer seguir? O todo el tiempo que lo silenciaron y al fin lo largó, y bueno, cuántas cosas más quedaban que no podía contar y todo ese tiempo había estado Eso silenciado. es lo que entendía la mayoría, pero a mí me llamaba mucho la atención el tipo de gestualidad que tenía. ¿Por qué estaba afirmando que no podía aguantar más algún otro silencio cuando en realidad estaba contando algo? ¿El tape que tenemos tiene que ver con esto? El tape que tiene que ver con otra cosa que está relacionada. Pero mira, antes te cuento, este hombre, Phil Schneider, 7 meses después de su última conferencia, apareció suicidado en el condado de Oregon. No murió de cáncer. No. Se suicidó supuestamente con una cuerda de piano en su casa, en su apartamento, y la mayoría de las personas sospechan de que no pudo haberse suicidado, ¿no? De hecho, le faltaban 3 dedos en la mano izquierda, lo que significa que por la postura en donde se tendría que haber suicidado, era muy difícil que lo hiciera. De hecho, él le había advertido a sus amigos que si aparecía suicidado, no se había suicidado. Otro hecho curioso es que él tenía un arma consigo, justamente por defensa por la cantidad de amenazas que había tenido. Y la tenía en su apartamento. ¿Por qué no utilizó el arma para suicidarse y complicarse con una algo que no tenía sentido, ¿no? Está claro, sí. Y él contaba justamente que habían algunas razas entre nosotros, cosa que también coincide con lo que empezó a decir Paul Hellyer, que tiene que ver con la nota que viene a continuación. Paul Hellyer fue durante 20 años, lo mencionamos la vez pasada, durante 20 años fue ministro de Defensa de Canadá. ¿Sí? Insisto, no es de un país cualquiera, es de Canadá, una superpotencia, ni más ni menos. Durante 20 años fue ministro de Defensa. Él en el año 2012 asistió a un evento que se llamó Desclasificación Ciudadana frente a 6 congresistas norteamericanos, en donde hubo representantes de todas partes del mundo. Inclusive fue un uruguayo, que fue el coronel Ariel Sánchez, director de CRID OVNI. ¿Sí? Él ahí empezó a decir, estamos hablando del ministro de Defensa de Canadá, empezó a decir de que él tenía datos de que habían extraterrestres trabajando en bases norteamericanas junto con los norteamericanos. Y hay un fragmento, una nota que queremos compartir hoy, en donde le da una entrevista a la cadena RT de Rusia, la televisión rusa, y donde cuenta cosas, por ejemplo, de que hay extraterrestres entre nosotros, que podemos cruzarlos, y habla de las 80 razas. Wow, dale. A ver. We have a long history of UFOs, and of course, there's been a lot more activity in the last few decades since we invented the atomic bomb, and they're very concerned about that and the fact that we might use it again, and because the whole cosmos is a unity, and it affects not just us, but other people in the cosmos. They're very much afraid that we might be stupid enough to start using atomic weapons again, and this would be very bad for us and for them as well. The first question you have to ask is how many species are there? And I used to think there were, between 2 and 12. And Apollo astronaut Edgar Mitchell, who came to Toronto a few years ago and had dinner with us, agreed there was somewhere between 2 and 12. But the latest reports that I've been getting from various sources are that there are about 80 different species. And some of them look just like us, and they could walk
down the street, and you wouldn't know if you walked past one. And they're what we call the Nordic blondes, and also the tall whites, who were actually working with the United States Air Force in Nevada. They're able to get away with that. They had a couple of their ladies dressed as nuns went into Las Vegas to shop, and they weren't detected. And I have a friend who saw one of the men walking along the street, and somebody who would recognize that they were different, and he did. So there are those kind, and then there are the short grays, as they're called, and they're the ones that you see in most of the cartoons. They're have very, very slim arms and legs, and they're very short, just a little over 5 feet, and they have a great big torso and a great big head and great big brown eyes. They don't want to tell us how to run our affairs. They have accepted the fact this is our planet, and that we have the right to run it. But they're very, very concerned. They don't think we're good stewards of our planet. We're not. We're clear-cutting our forests, and we're polluting our rivers and our lakes, and we're dumping sewage in the oceans, and we're doing all sorts of things which are not what good stewards of their homes should be doing. Bien, ahí está. El ex primer ministro de Canadá. Exacto, primer ministro de Defensa. De Defensa, Canadá, perdón, ni más de ni Defensa. menos, ¿no? Y me decías que esto fue el año pasado, en una Sí, nota. así es. En algún momento me sonó a un discurso ambientalista, ¿no? Bueno, pero mira, eso quería hacer notar. Es curioso que lo que termina creyendo, yo fui escuchando a este hombre desde el año 2012, ¿no? Estamos hablando de Paul Hellyer, fue cambiando su discurso en el sentido que al principio hablaba de que tenía datos de que extraterrestres trabajaban con los militares en forma secreta en Estados Unidos, y hoy ya está hablando, tiene actualmente 97 años, ¿no? Hoy ya está hablando acerca de que estas razas extraterrestres en realidad estarían esperando por nosotros y que están preocupados por nosotros. ¿Fue como averiguando algo más o fue cambiando su discurso? ¿No? Él habla inclusive acerca de que tuvo contacto con Edgar Mitchell, menciona a Edgar Mitchell, sí, el astronauta. el cuarto hombre en caminar sobre la Luna, quien él también afirma, Edgar Mitchell, afirma esto mismo, que por lo menos él conoce que habrían al menos 12 razas infiltradas entre nosotros, 12 razas extraterrestres. Y Edgar Mitchell dice algo más, dice que ninguna misión terrestre, espacial, ni a la Luna, ni a ningún lado, va sola. Siempre está vigilada de cerca. ¿Qué fue lo que vieron los astronautas cuando pisaron la Luna? Hay quienes sospechan que sí. Es probable que sí. Que Y en realidad, sospechamos. Hay una transmisión, no hay una transmisión, hay una que es medio que se salió, no se conoció enseguida, donde desde la nave dicen nos están acompañando, Sí. tenemos gente al costado. Sí, inclusive se ha viralizado esa información, ese audio. Está en discusión ese audio, ¿no? Más allá de que en cierto momento cuando salió a la luz se lo quiso dar a entender como un documental, ¿sí? En donde los astronautas dicen, wow, estamos hablando de personas muy preparadas, ¿no? Eran Sí, pilotos obvio. con 52.000 horas de vuelo cada uno, o sea, sabían a lo que iban. En donde se empezaron a preocupar en esa charla, diciendo, esa transmisión a Houston, diciendo, wow, estamos encontrando algo acá y nos están observando. Eso dicen. Eso dicen en ese diálogo, supuestamente, ¿no? O sea, eso dicen en el diálogo. Lo que está en discusión es justamente esa quiénes o comunicación. qué cosa los estaba observando. No, pero a mí lo que me llama la atención es esto de que cizaña, entre comillas, con Estados Unidos. ¿Por qué? O sea, si se supone que hay gente que no pertenece a este planeta conviviendo con nosotros, perfectamente pueden estar también en América del Sur, en Europa, en Asia, en África. ¿Por qué siempre tiene que ser Estados Unidos? Eso es lo único que a mí me hace ruido. Porque Exacto. que el extraterrestre dice, ay, vayamos a la primera potencia mundial, vayamos a Estados Unidos, me parece que no. Está muy bueno eso y de hecho yo siempre aliento a que las cosas nos hagan ruido, ¿no? A nivel oficial y extraoficial, ¿no? Está bueno reflexionar con respecto a eso. Yo acá lo que te puedo responder es la otra línea de pensamiento que hay, es que dice que los norteamericanos a través del gobierno de Eisenhower, esto se ha escuchado bastante, habría hecho un pacto con un tipo de raza extraterrestre justamente para intercambio de tecnología, a cambio de silenciar algunos experimentos que harían estos extraterrestres, y que por eso
Estamos Wow. hablando de la superpotencia número 1 del mundo actualmente, ¿no? Ahora, más allá de eso, hay discursos también, por ejemplo, de Vladimir Putin, en donde dijo, bueno, o hablan ustedes, esto fue hace unos cuantos años atrás, o hablan ustedes, refiriéndose a los Estados Unidos, hablan ustedes del tema extraterrestre o hablamos nosotros. Esto pasó desapercibido, pero lo dijo en cierto momento. Es como que hay una información, esto tiene que ver con lo que decías vos. ¿Cuánto más hay con respecto al tema extraterrestre que no nos dicen? Y si no nos dicen, ¿por qué es que no ¿Por nos qué? dicen? Claro. ¿Porque hay un intercambio de tecnología o es porque también hay cierto tipo de negociado que nos afecta y no sabemos a qué nivel? No, cambia la pisada sin duda, ¿no? Es algo diferente. Bien. o sea, Yo cuando mueve el hablaba de esqueleto gente- del mundo. Cambia la historia. Mueve el esqueleto. Henry, tenemos mucho más para hablar. Ah. Seguramente tengamos otra visita. Yo cuando hablaba de gente alta, ¿viste? 1000 preguntas tengo. Uy, Flaca. acá, Flaca, alta, Pero bueno, Sí. pará, pero voy a ser muy que cinematográfico. trabaja con nosotros. Rápido, porque no Los me tengo más extraterrestres tiempo. se ríen raro también. No, pero... No, y como estornudan... No, saben lo que estamos- increíble. No, ya lo que son. No, pero pará, yo no quiero llegar a ser muy cinematográfico y fantasioso, pero la pregunta es por más boludo que sea. Acá, por ejemplo, acá entre nosotros puede haber uno con aspecto nuestro. Eso es lo que afirman algunos contactados, inclusive Paul Hellyer. Escuchando a Paul Hellyer uno dice, pero al final está escribiendo un guión de Men in Black. Sí, ¿no? totalmente. Sí. Monjas que son extraterrestres. En Las Vegas. Es como muy raro. Pero la verdad, uno que investiga este tipo de cosas ya no le sorprende nada. La realidad supera la ficción. La realidad, Y Lo sí, que la hablamos. y mayoría de obvio las Men in veces- Black está Siempre. caricaturizado. Bien. Claro. Yo después de esto, yo hay un par de personas que están acá en el estudio que... Tenés dudas. Tengo ¿Y cómo puede entrar el 5G, sospechas. ¿no? Con todo esto de los extraterrestres. Sí. Eso para la próxima, porque... Pero Exacto. Gracias. Volvé, ocurre Henry, así, volvé, se ocurre. Henry. que muchas me placer. quedaron. Sí, Gracias. Volveremos con más. El aplauso para Henry. Claro. Señores, wow.